Hola, ¿qué tal? Aquí estudiando un poquito la palabra, porque lo que les voy a contar hoy está alucinante y está relacionado con esto, así que me conviene estar estudiando. Así que mientras yo sigo estudiando, ustedes vayan invitando a sus amigos para que se conecten a esta grabación, ¿ok? No se olviden. Y si lo estás viendo el video después, igual puedes compartirlo. Yo sé que muchos ven este video, pero no lo comparten. ¿Qué les pasa? ¿Que no les gusta lo que escuchan? Y aunque no les guste, igual compartirlo. Seguro que hay otros que tampoco les va a gustar. Compartan este video, ¿ok? Ya nos vemos pronto, en unos minutos empezamos con la enseñanza de hoy. Mientras yo voy a seguir estudiando, hagan lo mismo. Mientras yo estudio por ustedes, empiecen a mandar invitaciones, ¿ok? Ahí nos vemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Gracia, Fe y Poder. Qué bueno que se conecten. Vamos a empezar con nuestra lección de hoy. Vamos a continuar con lo que empezamos la semana pasada. Les estaba hablando en relación a que Dios nos ha dado unas armas poderosas para poder transformar nuestra vida. Y habíamos también afirmado que existe un problema, y el problema no está realmente en el mundo físico, pero el problema está en nuestra mente. Así que vamos a revisar rápidamente los versos que usamos como base para esta enseñanza. Voy a empezar en 2 de Corintios capítulo 10 para que se acuerden un poquito de lo que estábamos hablando la semana pasada. Estoy leyendo la versión Reina Valera contemporánea. 2 de Corintios 10, capítulo 10, verso 3 al 5. Dice: es verdad que aunque somos seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de derribar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y de llevar cautivo pensamientos a la obediencia de Cristo. Dice: llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Habíamos dicho que tenemos un problema, pero el problema que tenemos no es un problema físico. No tenemos problema, como dice Pablo, con ninguna persona o con ninguna cosa creada. El problema está en nuestra mente. Y para resolver esos problemas, Dios nos ha dado, dice en tiempo pasado, armas. Y habíamos hablado la semana pasada que las armas que Dios nos ha dado, primero, son poderosas, no son de este mundo, y son las armas que le pertenecen a Dios, por ende traen el poder de Dios en ellas. ¿Para qué? Para derribar fortalezas, dice. ¿Ok? Y entonces todo este contexto habla de la manera de pensar, los pensamientos. El problema del ser humano está entre sus dos orejas. Todo problema de todo ser humano está entre sus dos orejas. Lamentablemente la religión, la cultura, la sociedad entera ha tratado de resolver los problemas de la humanidad fuera de uno mismo, echándole siempre la culpa a cualquier otra cosa. Pero el problema de todo ser humano está en nuestra mente. Y por eso es que Dios se ha tomado el trabajo de darnos armas poderosas para resolver estos problemas. ¿Ok? Habíamos también leído el libro de Efesios. Y ahí voy a continuar, porque ahí es donde básicamente quedamos la semana pasada. Efesios capítulo 6, Efesios 6, 10. Y voy a empezar ahí hasta llegar al verso 17, creo, no sé, vamos a ver. Dice: por lo demás, hermanos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes ante las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra la gente de carne y hueso,
sino contra principados, potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Habíamos dicho la semana pasada, Pablo nos está diciendo aquí lo que les decía al principio, la guerra no es en el mundo natural, la guerra no es contra otro ser humano. El problema está, dice, en las regiones celestes. Y ojo, las regiones celestes no son estos espacios espirituales místicos que todo el mundo empieza a especular y a crear imaginaciones y fantasías. Todo el problema está en nuestra mente. Estas regiones celestes son simplemente nuestra manera de pensar, porque es ahí en nuestra manera de pensar en la que empezamos a imaginar y a crear toda esa idea que ha creado la humanidad en relación a que tenemos una guerra espiritual. Jesús vino a ganar y a triunfar, no solamente con todas las guerras espirituales, sino guerras físicas, espirituales y de todo tipo que pueden existir. Así que no existen guerras espirituales. Cristo ya venció. Punto. Ahora el problema es en tu mente. ¿Sí? El verso 13 dice, por tanto, dice, echen mano de la armadura de Dios, o vístanse, dice, de la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Entonces Dios nos ha dado, dice, de su armadura. Ahora, les decía, Pablo usó este término, ¿por qué? Porque en ese momento el Imperio Romano estaba gobernando lo que se conocía como el mundo en ese tiempo. Entonces las personas estaban muy familiarizadas con la vestidura que traía un soldado romano. No te enfoques tanto en lo que dice en relación a los elementos de una armadura. Pero aquí lo importante es las armas que Dios nos ha dado para estar firmes. Y no es precisamente una armadura, pero son elementos importantísimos que nos ayudan día a día para tener victoria en todas las áreas de nuestra vida. Y voy a leer esto. Primero voy a leer tal cual lo dice la Biblia. ¿Ok? Voy a tomar la Reina Valera 60 para esto. Tal cual dice la Biblia, es así. El verso 13. Voy a leer otra vez el verso 13. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo. El día malo es ese día cuando tú no estás pensando correctamente y no estás pensando los pensamientos de Dios. ¿Ok? Ok, esto es para que lo publiques, para que lo compartas, para que lo anotes y para que revises una y otra vez. Tú y cualquier ser humano tienen un día malo cuando tú, por necio, por ignorante y por estúpido, ¿sí? Por estúpido, no estás pensando los pensamientos de Dios. Cuando tú no estás pensando los pensamientos de Dios, tienes un día malo. Es un día malo para ti y para cualquier ser humano. Por eso es que en Corintios decía, tenemos que derribar estos pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Si un pensamiento tuyo no está alineado a la obediencia de Cristo, para ti en ese momento y en ese día es un día malo. Puedes inventar cualquier excusa para justificar tus días malos. Pero la realidad y la verdad es que los días malos son simplemente porque no te ha dado la gana de alinear tus pensamientos a los pensamientos de Jesús. ¿Y cómo lo hago? Hoy te voy a enseñar. Hoy te voy a enseñar. Y es más, no solo hoy. Esto no es nada nuevo. Ya te he estado enseñando durante muchas semanas. Y puedes ir y revisar los videos anteriores. Pero repito, y quiero resaltar esto porque esto es importantísimo. Si realmente tú analizas esto y aceptas para tu vida y tomas tú la responsabilidad de tus días malos, vas a ser liberado. ¿Ok? Y repito, un día malo para ti o para cualquier ser humano es simplemente porque no te dio la gana de pensar los pensamientos de Dios y has estado pensando cualquier otra cosa. ¿Ok? Seguimos. Entonces Pablo dice aquí, para que pueda resistir el día malo. ¿Ok? Y estar firme en el día de acá. Habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Ok? El verso 14. Estoy leyendo tal cual dice la palabra. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia,
calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe con que puedan apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Suena bonito, ¿verdad? Una armadura, hermano, voy a tomar el yelmo de la salvación y me lo voy a poner. Pablo no está hablando de eso. Empieza aquí a decirnos Pablo, no tenemos lucha con carne ni sangre, no tenemos lucha en el mundo natural. Lo que Pablo está explicando es simplemente usando una figura, una imagen para que entiendas que así como un soldado no va a una batalla sin estar preparado, tú para la batalla diaria que tienes en tu mente, tienes que estar preparado y Dios te da las armas para que tú puedas usarlas y vencer. Porque lo único que tú tienes que vencer hoy es tu mente. Ahí va otro. Para el Facebook. Lo único que tú tienes que vencer hoy es a tu mente. De lo único que tienes que controlar hoy es tu mente. Punto. Ay, si entendiéramos todo esto, ¿cómo sería nuestra vida? Sería completamente diferente. ¿Verdad? Ya les digo, la armadura es simplemente una figura, pero ahora voy a leer esto quitándole los elementos naturales a los que muchos se han acostumbrado. Dice así, por lo tanto, tomen la armadura de Dios o tomen las armas de Dios, las armas que Dios te ha dado. ¿Te acuerdas? Habíamos leído en 2 Corintios 10 que Dios nos ha dado armas que no son de este mundo, pero son poderosas para la destrucción de fortalezas, ¿sí? Y son las armas de Dios. Estas son las armas de Dios. ¿Sabes cuáles son las armas de Dios? La semana pasada te había dicho que te iba a contar cuáles son las armas de Dios. Así que prepárate, apunta. Te voy a contar cuáles son las armas de Dios. Estas son las armas de Dios. Por tanto, toma las armas de Dios para que puedas resistir el día malo. Necesitas estas armas para que el día que estés pensando estupideces puedas salir victorioso. Y estas son las armas. Dice, para que habiendo acabado todo puedas estar firme. Dice, usa la verdad. Primera arma, la verdad. La justicia. Segunda arma. ¿Ves cómo le estoy quitando toda la alusión a los elementos físicos? Porque no importa los elementos físicos. Lo que importa aquí es que uses la arma de la verdad, la justicia, el evangelio de paz, la fe, la salvación y el Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso es lo único que necesitas para vencer. ¿Cómo? Dice que nosotros tenemos que derribar fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, castigándolos y aniquilándolos si no están de acuerdo a la obediencia de Cristo. ¿Sí? ¿Cómo? Usando las armas. Si hay un pensamiento que se levanta, tú analizas, ¿esto es verdad? No, no es verdad. Castígalo. ¿Esto está relacionado con la justicia de Dios? No, castígalo. ¿Esto está relacionado con el evangelio de la paz? ¿Con esas buenas noticias tan buenas, pero tan buenas que parecen mentira? No, entonces lo castigas. ¿Esto tiene alguna relación con la fe? ¿Con creerle a Dios sin condiciones? Si la respuesta es no, lo castigas. El siguiente dice, ¿esto está relacionado con la salvación tan grande que Dios ya me ha dado? Y si la respuesta es no, lo castigas, lo aniquilas. ¿Esto tiene algo que ver con el Espíritu o con su palabra? Y si la respuesta es no, lo castigas. Ahora, ¿cómo castigas? Si te vas a dar cuenta una cosa, estos elementos, estas armas que Dios nos da, que son la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación y el Espíritu, todos tienen una cosa en común. ¿Sabes cuál es esa cosa en común que todos tienen? Primero, dos cosas. La primera es que son de Dios, vienen de parte de Dios, ¿sí? Y la segunda es que todos están 100% relacionados con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice, el primer elemento es la verdad.
La palabra de Dios es la verdad. Dice la justicia. La palabra de Dios revela la justicia de Dios. El Evangelio es la palabra de Dios. Esa gracia escandalosa de Dios que parece tan buena que parece mentira. Y está en relación a la palabra de Dios. La fe, ¿qué dice Romanos 10:17? La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Ok? La salvación se conoce a través de la palabra de Dios. Y el Espíritu toma vida a través de la palabra de Dios. Entonces, sabiendo todas estas armas que Dios nos ha dado y sabiendo que todas están relacionadas con la palabra, o la palabra es la fuerza de todas estas armas, ¿cuál es la parte más importante y cuál es el arma más importante que nosotros podemos usar para derribar fortalezas? La palabra de Dios. Ahora, vamos a regresar a 2 de Corintios capítulo 10 rápidamente, porque quiero mostrarles algo importante aquí. En 2 de Corintios 10 voy a empezar otra vez, voy a tomar el verso 5. Dice, derribando argumentos. Hemos dicho, el problema está en nuestra mente, los pensamientos, argumentos. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Dice, ¿y cómo derribas estos argumentos? ¿Cómo derribas estas cosas que se levantan en contra del conocimiento de Dios? Dice, llevando cautivo todo pensamiento, no unos cuantos pensamientos, todos tus pensamientos, llevándolos cautivos, dice, a la obediencia de Cristo. Ok, suena bonito decir, voy a llevar mis pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Pero, ¿qué es lo que realmente significa esto? De llevar mis pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. ¿Cómo es que los llevo a la obediencia de Cristo? Aquí dice Cristo, ¿verdad? Pero quiero mostrarte realmente quién es Cristo y a qué se está refiriendo Pablo. Ven conmigo al libro de Juan, el capítulo 1, y vamos a empezar a leer. Voy a leer desde el verso 1. Juan 1. Y voy a llegar al verso 14. Pero Juan 1 dice básicamente así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. El Verbo era con Dios, era Dios y estaba con Dios. ¿Ok? El Verbo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por el Verbo fueron hechas, y sin el Verbo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él, en el Verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Ok? Voy a saltar al verso 14. Y aquel Verbo, aquí la Biblia dice verbo, pero se refiere a la palabra. Y aquella palabra fue hecha carne. ¿Quién estaba con Dios en el principio? Jesús. Jesús es la palabra de Dios. Y esa palabra fue hecha carne. ¿Entiendes? Entonces, la palabra de Dios es Jesús o Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estás de acuerdo conmigo que la palabra de Dios es Jesús, Jesucristo? ¿Sí? Porque es Dios hecho carne, la palabra de Dios hecha carne, ¿sí? Ok. 2 de Corintios 10, 5, ¿qué nos dice? Volvemos otra vez ahí. 2 de Corintios 10, 5 dice, mira, ahora sí presta atención porque aquí viene todo. Hemos dicho en Efesios que todas las armas que Dios nos ha dado están relacionadas o motivadas, alimentadas por la palabra de Dios. Sabiendo que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino toda la lucha está en nuestra mente. Y Dios dice, tenemos que derribar argumentos que se levantan con altivez en contra del conocimiento de Dios. Esos pensamientos que te llevan a tener el día malo son argumentos que se levantan con altivez en contra del conocimiento de Dios. ¿Qué tienes que hacer con esos pensamientos que se levantan con altivez en contra del conocimiento de Dios? Tienes que aniquilarlos. Tienes que llevarlos cautivos, encarcelarlos en lo más profundo de tu ser y que no vuelvan a salir a la luz, que no vean la luz del día nunca más.
Dice, llevándolos cautivos, llevas cautivos estos pensamientos. Dice, a la obediencia, aquí dice de Cristo. Pero ¿sabes qué? Los pensamientos tienes que llevarlos cautivos a la obediencia de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice Cristo. Pero hemos dicho que Cristo es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios se hizo carne, haciéndose Jesucristo. Aquí dice Cristo, en otras palabras podemos decir es la palabra de Dios. Entonces ahora vamos a cambiar Cristo por la palabra de Dios. Y ahora vas a entender cómo puedes tú llevar cautivos estos pensamientos. Dice, derribando argumentos. Tienes que tú derribar los argumentos. Nadie más lo puede hacer, solamente tú lo puedes hacer. Dios no lo puede hacer por ti. Eres tú quien tiene que, si estás cansado de los días malos, ¿cuántos se han cansado de tener días malos? ¿Y qué hemos dicho? ¿Por qué tienes días malos? Porque en ese día no te ha dado la gana de pensar los pensamientos de Dios. En ese día te ha dado la gana de alimentar argumentos que se levantaron con altivez en contra del conocimiento de Dios. ¿Y quién ha alimentado esos pensamientos? Tú. Y no solo los has alimentado, sino que tú los has protegido y has construido alrededor de esas maneras de pensar. Has construido fortalezas, dice Dios. Pero Dios te ha dado armas para derribar aún esas fortalezas que tú mismo has construido. Pero tiene que ser un pensamiento a la vez. Por eso dice, tienes que derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento. Los pensamientos son argumentos. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de la palabra de Dios. Todos tus pensamientos, absolutamente todos tus pensamientos tienen que estar alineados a la palabra de Dios. Y si existe en ti, en tu mente, un pensamiento, por más insignificante que sea, si no está alineado a la palabra de Dios, tú lo tienes que castigar, tú lo tienes que quitar. Entonces tienes que vivir una vida constante analizando tus pensamientos y castigando a aquellos que no están alineados con la palabra de Dios. Eso es lo que dice Dios, y ese es el arma más poderosa. Y la razón por la que hasta el día de hoy tú sigues perdiendo la batalla de tu mente es porque todavía no estás controlando tus pensamientos con la palabra de Dios. Y no vas a poder controlar tus pensamientos con la palabra de Dios si no le das el valor que tiene que tener la palabra de Dios para ti. La palabra de Dios es todo. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Dios te ha dado armas para que tú puedas tener victoria todos los días de tu vida. Y si no tienes victoria y tienes días malos, es simplemente porque no te da la gana de llevar cautivos tus pensamientos. Y estamos diciendo que todos tus pensamientos tienen que estar cautivos a la obediencia de la palabra de Dios. Y tú eres el que tiene que fiscalizar todos tus pensamientos, nadie más. Nadie más. Si tú no tomas control, hemos dicho en un video anterior, de tus pensamientos, todo lo que está alrededor tuyo va a empezar a tomar control de tus pensamientos y otros van a controlar tu vida a través de tus pensamientos. Dios no te creó para eso, ¿sí? Dios te creó para que tú derribes todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, para que tú lleves cautivo todos tus pensamientos a la obediencia de la palabra de Dios. Tú tienes que llevar cautivo todos los pensamientos a la obediencia de la palabra de Dios. Es tu responsabilidad y de nadie más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Hebreos capítulo 4, verso 12 nos dice, por ejemplo, la palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, mira lo que dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios te ha creado para ser dominado por su palabra. Pero si tú no tomas la decisión de permitir que la palabra de Dios te domine, no vas a poder tener días buenos.
Dice que tú tienes que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios fue también diseñada para cumplir con un propósito. Y uno de los propósitos de la palabra de Dios, ¿ok? El propósito más importante de la palabra de Dios es, dice, que discierna los pensamientos. Entonces, esa palabra fue diseñada para trabajar con tus pensamientos, para ayudarte a ti a aniquilar esos pensamientos que no son de Dios, esos pensamientos que no te dan vida, esos pensamientos que te traen temor, afán, ansiedad, depresión, rencor, odio, enfermedades. Sí, porque las enfermedades que estás padeciendo son simplemente a raíz de la basura que está dando vuelta en tu mente. Sí, sí. Y la palabra de Dios fue diseñada para discernir, para ayudarte a ti a aniquilar todos los pensamientos que no están de acuerdo a lo que está escrito. Dice la palabra, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si tú no estás aniquilando tus pensamientos con la palabra de Dios, no vas a poder tener victoria. Tú fuiste diseñado para pensar en la palabra de Dios, y la palabra de Dios fue diseñada para ayudarte a controlar tus pensamientos. Es así de sencillo. Pero la decisión es tuya. Tú tienes que darle el valor a esa palabra. Tú tienes que deleitarte en esa palabra. Tú tienes que disfrutar esa palabra. Y tú tienes que tomar la decisión de que la palabra de Dios está por encima de cualquier cosa para ti en tu mente. Y tomar una decisión de castigar y de reemplazar esos pensamientos malos por la palabra de Dios. No existe ninguna situación en tu vida, ningún pensamiento que no tenga una respuesta aniquiladora de parte de la palabra de Dios. El otro día yo estaba pensando, y les voy a dar este testimonio. ¿Cuántos de ustedes están casados? Me imagino que muchos están casados, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cuántos de ustedes que están casados tienen un matrimonio pero perfecto? Todo blue, todo en las nubes, se aman y se adoran, pero como, ¿verdad? Y ustedes hombres o mujeres también puede ser, ¿cuántos de ustedes tienen a su esposa o a su esposo que es la perfección andando? Es un amor, es un ángel. Yo. No, pero bueno, un día de esos, de los que lamentablemente abundan en nuestra vida muchas veces, estábamos teniendo un día malo, Doris y yo. Y lo primero que viene a mi mente, esta mujer nunca cambia. Si Dios me diera otra mujer, habiendo tantas. Y bueno, uno piensa, y los que no han pensado, vengan y oren por mí, ¿ok? Pero en uno de esos días malos en los que yo estaba odiando a mi esposa, ¿ok? Dios me habló justamente de ese, me dijo, Ramiro, para todo está la solución en mi palabra. Y Dios me dijo, ok, reemplaza, aunque no puedas ver, reemplaza ese pensamiento negativo que está en contra del conocimiento de Dios, que no se está sometiendo a la obediencia de la palabra de Dios, y reemplazarlo por algo que está escrito. Y yo le decía, Señor, ¿qué puedo decir de mi esposa? Mira lo que está haciendo y mira cómo es. Y me estaba quejando, ¿no? Y me imagino que ella también va donde Dios con la lista grande de quejas. Y Dios me dice, ¿has encontrado mujer? Sí. ¿Y qué dice mi palabra? Ya me vino el Espíritu Santo, que es una de las armas que tenemos de Dios, me recuerda y dice, el que haya esposa, cosa buena haya, y el favor de Dios está. Y entonces empecé a cambiar mi manera de pensar, y aunque no puedo ver a veces, porque ella también tiene días malos en los que ella no decide pensar en las cosas de Dios, yo empiezo a cambiar mis pensamientos, a aniquilarlos y decir, he hallado esposa, por ende es una mujer buena porque dice, yo la he hallado y es cosa buena, ella es una buena mujer. Empiezo a cambiar mis pensamientos aunque no pueda ver. Es un ejemplo de muchos, ¿verdad? Podemos
para cualquier situación de tu vida, existe una palabra, existe una promesa que Dios ha decretado, que si tú la usas, va a ayudarte a aniquilar todos esos pensamientos negativos y malos que te impiden haber victoria. Obviamente es un proceso, porque no todo es de la noche a la mañana. Tu mente tiene que ser transformada, pero es posible. Dios nos ha dado armas, Dios te ha dado armas. Pero el arma principal que Dios nos ha dado, que incluso le dan fuerza a todas esas otras armas que habíamos leído en el libro de Efesios, es la palabra de Dios. Esa palabra que dice, de acuerdo a Hebreos, es viva. Nunca cambia. Es viva. Es eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Que cumple con su propósito y lo hace de una manera perfecta, eficiente. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Tú castigar tus pensamientos cuando no están obedientes a la palabra de Dios. Porque esa palabra va a dar vida a esos pensamientos equivocados. Esa palabra es eficaz. Dice que es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra. En la parábola del sembrador, Jesús decía, el sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cayó en el camino, dice, en una tierra dura. Pero aunque sea una tierra dura, aunque sea un corazón duro, cuando está expuesto a la palabra de Dios, tarde o temprano esa palabra va a penetrar. Porque dice que es capaz de penetrar, dice, hasta partir el alma y el espíritu. Penetra, dice, a todas las coyunturas, a los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es lo más importante que tú puedes tener en ti. Entonces, ¿qué? Tienes que empezar a conocer esta palabra de Dios, para que a través de esta palabra de Dios tú puedas día a día, cada segundo, cada minuto de tu vida, puedas llevar cautivo tus pensamientos, esos pensamientos que te están destruyendo, porque la palabra es la única que te puede ayudar. La palabra es la única que te puede ayudar. Vamos a 2 Timoteo 3:6, 2 Timoteo 3:6, 3:16, perdón, 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16 dice, mira, toda la escritura o toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar. La palabra de Dios te enseña. Quizás no sabes cómo llevar cautivos tus pensamientos. La palabra de Dios te va a enseñar. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Cuando hay un argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, es algo que tiene que ser corregido. Corregilo con la palabra de Dios. Corregilo con la palabra de Dios. Dice, es útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que los hombres de Dios sean perfectos. Aquí está hablando de los seres humanos, sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Tú puedes caminar en toda buena obra. En el libro de Efesios dice que Jesús ya nos creó, nos había creado de antemano para que caminemos en buenas obras. Pero la razón por la que no estás caminando donde tienes que estar caminando es simplemente porque tienes una batalla en tu mente en la que estás perdiendo. Y estás perdiendo la batalla de tu mente porque no hay palabra de Dios en tu mente. Porque tu mente está llena de cualquier otra cosa menos de la palabra de Dios. Entonces estás perdiendo la batalla, y como estás perdiendo la batalla, estás teniendo un día malo tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. ¿Por qué? Porque te da la gana. Porque esta palabra que es inspirada por Dios, es inspirada por Dios. No es que alguien se ha inventado, no existe un ser humano suficientemente inteligente para poder haber inventado la palabra de Dios. Yo sé que el diablo siempre ha tratado de desvirtuar la palabra de Dios. Y no han podido y no van a poder jamás.
Tienes que empezar a aprender a confiar en la palabra de Dios, ponerla en primer lugar en tu vida, y eso es lo que te va a ayudar a derribar las fortalezas que están en tu mente y en tu corazón, que te han estado manteniendo esclavo de muchas situaciones en tu vida. Tienes que tú tomar el control. Nadie más que tú puede tomar el control. Nadie más que tú. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es eterna. En Isaías 48, por ejemplo, voy a leerles rápidamente. Isaías 48. Estoy entrando un poco fuera de contexto, pero dice: seca la hierba y marchítese la flor. Que dice que las hierbas se secan, las flores se marchitan, mas la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Y si tú estás en esa palabra de Dios, ¿qué crees? Tú también vas a permanecer para siempre. Para siempre vas a estar victorioso. Por siempre vas a estar victorioso. Entonces, ¿qué? Repito, tienes que derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, castigando todo pensamiento, que son los argumentos, y llevándolos cautivos a la obediencia de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es, dice, eficaz, es viva, discierne los pensamientos, es inspirada por Dios, es eterna y tiene un propósito. Dios ha decretado su palabra con un propósito. Dios ha decretado con... ¿Y sabes cuál es el propósito? Que tú seas bendecido. Primero, la palabra de Dios se hizo carne, manifestando a Dios en la carne a través de Jesucristo, muriendo en esa cruz para que tú tengas vida, y tú y todo ser humano. Y luego ahora esa palabra continúa viva y eficaz, ayudándote, siendo tu arma número 1 para vivir una vida victoriosa, a través del derribamiento de todos tus pensamientos malos, llevándolos cautivos a la obediencia de la palabra. Y eso es lo que tienes que hacer cada 10 segundos en tu vida, llevar cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo, a la obediencia de la palabra de Dios. Amén. En Proverbios 4:20 dice: está atento a mis palabras, porque son medicina. La palabra de Dios te sana. La palabra de Dios te ayuda a prosperar, te da sabiduría. Amén. Y últimamente, tarde o temprano, vamos a leer aquí en Isaías 55, que es lo que Dios mismo dice acerca de su palabra. ¿Ok? Isaías 55, 10 al 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, Dios dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que yo la envié. Dios ha enviado su palabra, y Dios dice: mi palabra va a cumplir con su propósito y hará lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es que tú vivas una vida victoriosa, pero esa palabra tiene que entrar en tu mente y en tu corazón. Esa palabra tiene que estar en tu vida todos los días, pero depende de ti. Dice aquí que Dios da semilla al que siembra. Así como una semilla tiene que ser plantada, la palabra tiene que ser plantada en tu mente. Y el único que tiene el control para esto eres tú. Entonces, cuando tú estás metiendo esta palabra y sembrándola y usándola para derribar los pensamientos malos, estás sembrando la palabra en tu corazón, y esa palabra va a producir de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice: la palabra no va a volver a Dios vacía, sino que hará lo que Dios quiere y será prosperada en aquello para la que la envié. Y Dios envió su palabra, y su palabra ha prosperado, porque Cristo ha resucitado y ha triunfado para ahora darte la vida victoriosa que mereces,
porque Dios lo ha decretado. Pero tienes tú que convencerte, tienes que llevar tus pensamientos cautivos a la obediencia de esta palabra, a la obediencia de la voluntad de Dios para tu vida, que es buena, agradable y perfecta. Y eso solamente pasa a través de derribar constantemente estas fortalezas de mentira que han sido plantadas en nuestro corazón. La decisión es tuya. Tú tienes que usar esta palabra, tú y nadie más que tú. Amén. Entonces, hay un problema, pero el problema no es en lo natural. El problema está en tu mente. Y en esa mente vas a estar victorioso o vas a estar derrotado. La decisión es tuya. Si estás derrotado y ya estás cansado de estar derrotado, entonces empezá a usar las armas que Dios te ha dado. Y Dios te dice, tienes que derribar las fortalezas, tienes que derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevar cautivo estos argumentos y estos pensamientos a la obediencia de la palabra de Dios. A la obediencia de la palabra de Dios. Pero la decisión es tuya. Y esta palabra nunca va a poder ayudarte a derribar esos pensamientos si tú no decides de una manera radical y de una manera consciente de empezar a alimentar tus ojos y tus oídos con la palabra de Dios. Porque Romanos 10:17 dice, una vez más lo recuerdo, la fe, que es una de las armas que tienes de Dios, viene por el oír y el oír y el oír de la palabra de Dios. No por el oír y el oír y el oír de lo que dice Facebook, sino del oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Estás derribando todo pensamiento que está en desobediencia a la palabra de Dios? No sé. Tus frutos y lo que está en tu vida es el resultado de si tú estás derribando esos pensamientos constantemente o no. Analiza lo que puedes ver en tu vida. Si no te gusta el fruto que te estás comiendo, hace un cambio. Hacer un cambio y empezar a derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevándolos cautivos a la obediencia de la palabra de Dios. Y esa es la clave para el día de hoy. Llevar tus pensamientos cautivos a la obediencia de la palabra de Dios. Amén. La decisión es tuya. La decisión es tuya. La voluntad de Dios es que seamos como ese hombre descrito en el Salmo 1, que dice que aquel que medita en la palabra de Dios de día y de noche es como un río, como un árbol plantado en corrientes de agua viva, que da fruto y que su hoja jamás cae. Amén. Yo quiero ser eso. Entonces yo mismo tengo que hacer una decisión consciente de derribar todo pensamiento y llevarlo cautivo a la obediencia de la palabra de Dios. La palabra de Dios fue diseñada para ayudarte con esto. No lo puedes hacer solo. No lo puedes hacer solo. Ningún ser humano lo puede hacer. Así que empezá a derribar pensamientos usando el arma poderosa que Dios te ha dado, que es su palabra. Amén. Meditar de día y de noche en ella. He dicho. Espero que te sirva de algo. Vamos a seguir hablando de esto, pero revisa el video de la semana pasada, el de hoy y todos los que he estado hablando, porque hemos estado hablando en relación a esto durante las últimas semanas. ¿Ok? Vamos a derribar todo pensamiento, toda fortaleza, dice. Todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Castigando los pensamientos y llevándolos a la obediencia de la palabra de Dios. Tu arma secreta es la palabra de Dios. Úsala, es gratis, no cuesta nada, porque Cristo ya pagó el precio para que tú ahora tengas el derecho legal de usar su palabra. ¿Amén? Vamos a cambiar nuestra mente. Gracias por conectarse. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Comparte estos videos, por favor. Ayúdame a que más personas puedan ser transformadas con la verdadera imagen de Dios en su corazón. ¿Ok? Muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao, chao.